Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y como en todos los demás, pues siempre cada una de estas sesiones tiene un ingrediente principal y sobre todo para el escucha que está atendiendo las sesiones, pues siempre deseoso y gustoso de poder encontrar información nueva, información fresca a través de la experiencia de los diferentes participantes para que a lo largo de nuestro camino, pues nos acordemos que hay herramientas, que hay prácticas que nos ayudan a integrar pues esta información que se va compartiendo para que nuestra vida pues pueda tener un sendero mucho más claro, mucho más lúcido, para algunos a través de la parte psicológica, para otros a través de la parte emocional, para otros a través de la parte física y para unos cuantos de la parte espiritual o en conjunto. Así es que el día de hoy tengo algo especial, algo importante para ti. Es un tema que ya venía pues pensando desde hace ya algún tiempo porque pues involucra muchísimo la forma en la que concebimos la forma en la que vivimos, la forma en la que nos conocemos, la forma en la que nos interpretamos y la forma en la que interactuamos con la vida. Y es precisamente hablar en términos generales, porque ahorita vamos a entrar mucho más a detalle de lo que es psicología y Vedanta. Y para esto te quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es Carlos Agaz, es psicólogo especializado en psicología de la salud e intervención en los trastornos mentales y del comportamiento. Es también psicoterapeuta con orientación transpersonal y psicología energética y también se ha formado en Árbol del Karma, que es también tantra tradicional, Ayurveda aplicado a la psicología y Vedanta Advaita tradicional. A su vez también es astrólogo védico y es autor de 2 libros, uno de ellos llamado Manual de Astrología Védica y el segundo es Psicología y Vedanta. Y bueno, con esto quiero darte las gracias, hermano Carlos, porque pues bueno, desde que te envié la invitación accediste a participar con nosotros y sobre todo hablar de este tema tan particular que es psicología y Vedanta, en donde lo mencionaba al principio, pues tienes un libro que recomiendo ampliamente, lo pueden encontrar, voy a dejar aquí los links de Carlos para que puedas acceder a él y nos hables a detalle desde la forma terapéutica, cómo es que fundes 2 corrientes, tanto la psicología como la Vedanta, y a su vez cómo es que fundiendo creas dentro de los espacios la forma terapéutica, que es también una parte importantísima. Así es que Carlos, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Un placer estar aquí. Gracias, gracias. Pues mira, antes de entrar de lleno en materia, lo hago siempre con todos los invitados porque pues considero que es importante conocer un poquito la historia de la persona que están viendo, que están escuchando para saber pues qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha marcado su vida para tener eso que tanto menciono en los podcasts, que es un despertar de sí mismo y decir, bueno, lo que antes venía haciendo, venía viviendo, ya no es algo que me esté, digamos, beneficiando y hoy me he dado cuenta en algún momento presente que necesito un cambio. Si es que nos gustaría saber más o menos qué es lo que ha pasado en tu vida para que hayas llegado a donde estás ahorita. Pues interesante pregunta, ¿no? Y difícil de contestar porque uno no sabe muchas veces cuándo empieza una cosa, ¿no? Cuál es el inicio real, ¿no? Yo si miro para atrás, diría que desde la niñez he tenido pues una serie de cuestionamientos sobre lo que es la vida, la muerte, que si miro atrás, como digo, diría que empezó a los 6 o a los 7 años y a cuestionarme qué es eso de la muerte, ¿no? Yo diría que ahí empezó. Lo que pasa es que, claro, eso es un muy primer momento donde todo todavía no está definido y a lo largo de la vida, la adolescencia, un poco más tarde, ya haciendo la carrera de psicología, me di cuenta que había un interés sobre la espiritualidad que había estado dormido de alguna forma. Lo había tenido tapado por algunas cuestiones que no sé muy bien por qué, ¿no? El condicionamiento social, supongo. Entonces, claro, haciendo la carrera de psicología me di cuenta que no había respuestas a esas preguntas que había tenido, ¿no? O
sobre lo que es la mente, sobre lo que es la conducta humana. Entonces, por otra vía, que es la vía, digamos, de la experimentación a través de sustancias, ¿no? Como el LSD, me di cuenta que la realidad no era tal como aparentemente es, ¿no? Como nos dicen que tienen que ser las cosas, como hay algo más, como hay algo más que va más allá de lo espiritual, perdona, más allá de lo material, ¿no? Algo que nos trasciende. Entonces, como digo, volviendo a cuando estaba haciendo la carrera de psicología, me di cuenta que no era esa la vía, que tenía que haber algo más. Entonces ahí apareció un interés por lo espiritual, buscando a través de distintas tradiciones como el budismo, el taoísmo, hasta que llegué al Vedanta. Cuando llegué al Vedanta me pareció que todo encajaba o que ahí estaban las respuestas. En otras tradiciones posiblemente se dicen cosas parecidas, pero en el Vedanta hay una definición quizá más clara, hay unos conceptos que a mí al menos me resonaban más y a partir de ahí pues vi que las dos vías estaban totalmente conectadas. La psicología transpersonal, que ya de por sí da una importancia a la espiritualidad, sin tener por qué ir por una tradición concreta, y el Vedanta, que da una serie de sistemas, una serie de pasos que hacen que sea como más sencillo quizá para continuar el camino espiritual. Muchas gracias, Carlos, por esa introducción. Y bueno, pues ya habiendo tocado estos puntos, me gustaría, si es posible, sobre todo para la gente que esté escuchando y sea la primera vez en cuanto a esta terminología, si pudieras explicarnos de tu experiencia qué es o a qué le llamas psicología y a su vez también qué es Vedanta para que podamos entender estos términos y después obviamente poder tener con más claridad lo que es la fusión de estas Mm. dos corrientes, por favor. Sí, la psicología, bueno, la psicología nace como una rama, por decir así, de la filosofía. Y en un principio, la propia palabra, ¿no? Psicología debería de estudiar el alma. El- debería llevar al conocimiento del alma. Lo que ocurre es que al querer convertirse en ciencia positivista, deja un poco atrás lo que es el estudio en sí del alma y se centra en un principio en la conducta. En la conducta o exclusivamente en los procesos mentales más racionales. Entonces, ahí hay una falta de comprensión de lo que es la profundidad del ser humano, ¿no? Al querer convertirlo en una máquina de estímulo-respuesta. Esto a través del conductismo y aunque surgieron distintas escuelas como el cognitivismo o el psicoanálisis, hasta que no llegó la psicología humanista en un principio y la psicología transpersonal posteriormente, no se le dio el espacio que debería de haber tenido desde un principio lo que es el interés por la espiritualidad, por lo complejo y lo profundo del ser humano. Entonces, en la psicología transpersonal sí que hay sí se le da esta importancia a toda la dimensión del ser humano, eh, tanto los potenciales como las inquietudes espirituales, el arte y obviamente los problemas cotidianos o lo que se llama trastornos, pero que, bueno, son simplemente etiquetas, ¿no? Desde la psicología transpersonal se pretende ir a la raíz, en el fondo ir al malestar, sea cual la etiqueta que le pongamos. En el Vedanta pasa un poco como en otras tradiciones orientales, que no hay tanta separación de lo que es la mente con lo espiritual. Parece que van unidas de por sí, ¿no? La propia vía espiritual te lleva a este cuestionamiento, a este análisis de qué es realmente la mente, qué es realmente este yo, que en el fondo es pues lo que estamos buscando de forma más o menos evidente.
¿no? Entonces, en las tradiciones espirituales orientales no hay esta separación que encontramos en Occidente habitualmente, por haber hecho esta separación de lo racional, lo espiritual, como si fueran dos mundos completamente distintos. En el Vedanta hay una serie de análisis, de cuestionamientos sobre lo que es este yo, principalmente es un cuestionamiento del yo, del mundo y de Dios, que Dios también es una palabra un poco ya, pues, que lleva una serie de cargas, de prejuicios, ¿no? Sobre todo en Occidente, pero que hemos de analizar también de alguna forma, ¿no? Se puede negar la palabra de Dios, se puede decir que hay un ateísmo, pero incluso el propio Nietzsche, ¿no? Que era ateo, no dejaba de darle vueltas al tema de Dios, ¿no? Entonces, como arquetipo, como, digamos, yo superior o un yo que nos trasciende, que va más allá pues del yo, del ego que creemos ser, pues aquí encontramos una vía o encontramos unas respuestas, por lo menos unos cuestionamientos. Esto que defines como el yo, obviamente diferenciando la parte social o la parte psicológica en donde te defines bajo una etiqueta, bajo un nombre social, es una, digamos, una diferencia o un porteaguas de lo que en su forma más profunda, esencial o metafísica podría ser considerado como el yo supremo que dices tú, es como el Atman, si es que no lo estoy entendiendo bien, me gustaría que me corrigieras, para poder obviamente crear una comunión o sentir esta comulgación con esto que en términos, digamos, del Vedanta sería el Brahman, ¿sabes? O sea, como el ser que quiere fundirse en la totalidad de la experiencia y quiero entender por lo que estás diciendo que bajo la fusión de la parte psicológica sin estar separada desde la parte espiritual, en la propuesta, por ejemplo, el libro que tú tienes, sería la fusión de ambas para poder crear eso, la comunión desde una forma práctica, terapéutica del yo superior o del ser, ¿no? Con esta comulgación de lo que es la conciencia universal o llamado también el Brahman. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es Enrique. Lo que ocurre es que a menudo aparece, puede ocurrir por las dos partes, ¿no? Aunque idealmente en la psicología transpersonal se concibe de una forma holística. A menudo en la consulta, por ejemplo, pues pueden aparecer personas que tienen un despertar espiritual, de la forma que haya sido, ¿no? A través de sus propias circunstancias vitales. Obviamente hay gente que ha consumido, por ejemplo, ayahuasca y ha tenido pues, una experiencia vital muy potente que le hace conectar con algo mayor, algo espiritual, o a través como digo, otras circunstancias. Pero la cuestión es que si no hay una base más o menos estable, psicológica, la persona se puede encontrar aún más perdida, ¿no? Porque le ha ocurrido algo que le ha cambiado de repente la vida, porque ha visto algo más allá de lo que solía ver, es consciente de cuestiones que anteriormente no ni siquiera se planteaba y esto hace que esté en una continua zozobra, ¿no? Entonces es muy importante lo que es tener una base psicológica pues más o menos estable, bien porque la persona acuda a terapia o bien porque ya, bueno, de por sí pues tenga una estructura más o menos adecuada, ¿no? Para manejarse en esta sociedad, porque obviamente no es únicamente el despertar espiritual o el camino espiritual lo que te va a llevar a, bueno, pues a un cierto equilibrio, una cierta paz, sino también saber manejarse en este mundo relativo. Entonces, la vía terapéutica, la vía psicológica, más centrada en lo psicológico, tiene que tener una cierta estabilidad para poder precisamente soportar casi estas experiencias que a veces pueden ser muy, muy fuertes, muy potentes para la persona. Todos estamos de una otra forma siempre en búsqueda de alguna verdad o verdades que, aunque en apariencia sean verdades del exterior, no dejan primero de comulgarse en un reflejo como espejo hacia el interior, ¿no?
¿Cómo saber? Es una pregunta técnica que mientras ahorita estás compartiendo esto vino a la mente. Si uno está dentro de esta búsqueda de forma consciente o inconsciente, pero se está en esta búsqueda, ¿cómo saber si uno posee una base psicológica firme para poder sostener ese posible encuentro ante un despertar? ¿Qué es, para empezar, como tener una base psicológica para que el que escuche diga, no había puesto a pensar en eso y la verdad es que sí me falta a mí adentrarme en esta base psicológica, o alguien diga, nada, perfecto, no tengo problema alguno y si se me presenta alguna experiencia, un despertar en mi búsqueda, por supuesto tengo esta base bien cimentada? Pues buena pregunta. Es, yo creo que un tema de cuestionarse, de estar lo primero dispuesto a cuestionarse uno mismo, ¿no? Cuestionarse los roles que está jugando, las relaciones que tiene con otras personas. Se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Es difícil pensar que uno tenga cierto equilibrio si las relaciones siempre son fallidas, si siempre hay conflicto, algo está fallando ahí. Si en la propia experiencia vital uno está con un grado de descontento que le hace llevar una vida que no quiere, una vida con la que no se identifica, que no tiene sentido, que es rutinaria en el sentido de, bueno, verse arrastrado por la inercia, se puede manifestar de muchas formas. Obviamente no hay un estado en el que uno esté completamente estable, completamente bien, por decir así. Hay altibajos, pero sí uno puede tener como una certeza interior. No siempre es difícil a lo mejor explicar, ¿no? Pero yo creo que, como digo, se pueden manifestar de varias formas. Entonces, uno primero tiene que hacer cierta introspección y si uno es sincero, puede ver si realmente tiene cierto equilibrio, suficiente como para soportar pues estas experiencias o iniciar ese camino espiritual. No es fácil, implica un grado de autoconocimiento, que precisamente de ello trata el Vedanta también, ¿no? Hace ratito mencionabas también la experiencia que han tenido pues ya varias personas a través de la comulgación con esto que algunos llaman plantas maestras, o en tu caso, como lo comentabas al principio, con LSD, en donde se tiene la oportunidad de estar en diferentes realidades, entre comillas, diferentes realidades, para darnos cuenta que sí, que hay algo mucho más allá de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Esto a través de nuestra práctica diaria. También lo podemos experimentar en nuestros mismos sueños, por ejemplo, en donde al dormirnos estamos experimentando realidades que van mucho más allá y a veces parecerían hasta contradictorias con lo que estamos percibiendo en nuestro estado de vigilia. La pregunta que te quiero hacer es que tengo entendido que a través de el Advaita Vedanta hay un término llamado moksha, que es libertad, liberación, precisamente en donde pues se nos enseña a poder crearnos o liberarnos de estas ataduras que vamos creando con el paso del tiempo. Y lo que te quiero preguntar a ti, desde tu experiencia de lo que has recorrido en estos caminos, entendiendo la psicología y el Vedanta, cómo uno puede crearse en esa liberación como una fusión terapéutica. Y la pregunta es, ¿liberarnos de qué? ¿Libertad de qué? Liberarnos, bueno, según el Vedanta es liberarnos de las ataduras mundanas. Pero claro, esto puede parecer que sea una búsqueda que implique renunciar al mundo, renunciar al mundo y llevar una vida ascética. Pero no tiene por qué ser así. Es sobre todo liberarnos de lo que, en el sentido también terapéutico, liberarnos de lo que creemos que somos o no estar atado al ego sin decir, llegar a decir, como se dice a veces, y critico también en el libro, de matar al ego. El ego tiene su papel, el ahankara, según el Vedanta, tiene su papel y está bien así. Hay que saber también hasta qué punto nos ata, hasta qué punto nos limita. Entonces, bueno, ¿de qué forma se puede llegar? También hay, como mencionabas, el tema del sueño. Hay varias formas, además de lo que es la práctica espiritual, el conocimiento también de las, bueno, pues de las escrituras, sea la vía que sea, no tiene por qué ser exclusivamente Vedanta, hay otras tradiciones que hablan de cosas parecidas, ¿no?
Pero, como mencionabas, el sueño nos puede revelar mucho también, como decías, y hablo también en el libro. En el sueño hay dos tipos de sueño, el sueño profundo, el sueño sin sueños y el sueño onírico, el sueño con imágenes, el sueño que concebimos habitualmente y el estado de vigilia. Si nos damos cuenta, sobre todo, si tenemos sueños más o menos vívidos, llegando incluso al sueño lúcido, esto nos da una visión bastante certera de lo que es, de lo que podemos ver en la realidad. El sueño lúcido o incluso el sueño, simplemente sin que sea lúcido, el sueño con imágenes, en el sueño aparece un mundo aparentemente de nuestra mente, con distintos personajes, distintos escenarios, y todo sale de nuestra mente, en principio. Nosotros somos uno más de los personajes y el resto de personajes son distintas manifestaciones de el inconsciente y bueno, no sabemos muy bien cómo funciona el sueño. El caso es que el mundo que se nos aparece en el momento del sueño es totalmente real. Sin embargo, a no ser que sea un sueño lúcido, ese sueño que es totalmente real, no recordamos que se produce porque estamos soñando. En ese momento todo es absolutamente real. Cuando nos despertamos, el mundo también aparentemente es real. Pero obviamente cuanto más lúcido es el sueño, si llegas a ese estado de sueño lúcido, más pierde realidad la realidad, la realidad que habitualmente conocemos, ¿no? La realidad de vigilia, me refiero, ¿no? Entonces, y en el sueño profundo, pues obviamente no tenemos ningún recuerdo, no tenemos ninguna imagen, simplemente sabemos que hemos estado soñando únicamente cuando nos despertamos. Entonces ahí aparece representado de lo que habla el Vedanta, ¿no? La realidad no es tan real como creemos. Esto lo podemos observar desde distintas experiencias. Simplemente siendo consciente en estados de meditación, con el uso de plantas maestras, por supuesto, pero lo que nos da una idea es de que no es real lo que creemos. Eso hace también que ayude a desidentificarnos, no solamente con el ego, sino a dejar de asociar por inercia mentalmente. Asociamos cierto comportamiento a cierta persona, tenemos ya ciertos prejuicios, por decir así. El tener esta visión también hace tener una visión, si se quiere, más real, ya que estamos hablando de la realidad. De estos caminos que estás contemplando, de las múltiples formas de experimentar la realidad, pudiera decir entonces, salvo que tú estés en otra opinión, que hay diferentes realidades. Para algunas personas, por ejemplo, que practican, digamos, el yoga de los sueños, la realidad onírica es la realidad suprema y entienden a esto que es la realidad de vigilia como moksha, ¿no? Como una forma de interpretación o liberación. Pero para otras personas que, por ejemplo, no han tenido la experiencia espiritual o no se han adentrado a estudiar sueños, o los ven como algo loco o ilusorio, consideran que esto es la realidad. Psicológicamente hablando, desde tu perspectiva, ¿qué es y a qué defines realidad? Y si hubiese una respuesta, que no lo creo, pero como una interpretación, ¿qué es más real para ti? Se podría decir que ni una ni la otra. Lo que ocurre es que nos tenemos que manejar en el mundo de la vigilia. Es el mundo en el que interactuamos, en el que bueno, nos hemos encarnado. Entonces, ahí es donde nos tenemos que manejar. Una persona que no tenga sueños, que no los recuerde, bueno, pues entonces esa dimensión, bueno, pues no tiene aparentemente importancia, ¿no? Se podría trabajar también. Lo que ocurre es que pasamos mucho tiempo soñando. Entonces, ese aspecto de la vida que también se puede trabajar, se puede entrenar, pues es una pena si no se tiene, ¿no? Lo que pasa es que, claro, obviamente no es tampoco fácil. También hay gente que tiene una capacidad más desarrollada de forma natural, innata, para el sueño. Como dices, también el trabajo, el yoga de los sueños, ¿no? Pues muy importante. Entonces, esta parte se puede entrenar. La realidad es lo que es. Es verdad que nosotros pues estamos bajo el velo de Maya.
es inevitable. Cada uno ve la realidad a su manera y a lo que hay que llegar es a cuestionarse si esto realmente que mis sentidos perciben es la realidad, porque sabemos que los sentidos son limitados. No solamente los sentidos, sino cada uno tiene una vivencia interior que muchas veces choca con la de otra, ¿no? Entonces hay que cuestionarse si la realidad que yo percibo es más real que la que percibe otra persona. A partir de ahí se puede ver, se puede cuestionar la realidad relativa, por supuesto. Hay una realidad absoluta que trasciende y a eso es a lo que, digamos, podemos ir enfocados sabiendo que nos tenemos que manejar en esta realidad relativa. Pero desde el punto de vista terapéutico, aunque los sueños, por supuesto, tengan una importancia y, como digo, se puede trabajar, es en la realidad en el mundo de la vigilia donde tenemos que saber manejarnos, no solamente uno mismo, sino en la relación con los demás, ¿no? Que es donde muchas veces se manifiesta el conflicto interior. Tengo un par de preguntas mientras te escuchaba decir esto. Esta primera pregunta que te voy a hacer es una pregunta que le he hecho a varios participantes de aquí de Ineludible y obviamente lo interesante en todo esto, ¿no? El jugo, la sazón de todo esto interesante es que aunque son diferentes corrientes de filosofías psicológicas, espirituales, es hermoso e interesante cómo cada uno define al ego desde su práctica, desde su conocimiento. Entonces, la pregunta número uno es, ¿qué es el ego para ti? Y la pregunta número dos, bueno, ¿qué es el ego y cómo lo defines, cómo lo interpretas, cómo lo distingues en tu vida diaria? Y número dos es, hablando de realidades, para quienes estén tanto en la parte onírica o estén en la parte del estado de vigilia, ¿quién o qué crea la realidad? Vale. El ego tiene un papel es decir, el ego se podría considerar como una coraza que nos vamos haciendo con el paso del tiempo, que se forma cuando somos niños y que cumple la función de protegernos también, ¿no? De crear una individualidad a la que idealmente llegamos por un proceso vital, pero en ese proceso se crea una coraza, inevitablemente, ¿no? En el niño y posteriormente en el adulto. Pues el ego son todas estas identificaciones con las que creemos que somos realmente, ¿no? Hay personas que pueden tener un ego más enfocado a su trabajo y definirse como médico, como mecánico, como futbolista. Hay personas que pueden tener un ego más enfocado, pues no sé, al deporte, a una forma de ser. Hay gente que tiene un ego o una identificación con ser un signo. Yo soy Leo. También existe el ego espiritual, del que hablo en el libro, ¿no? El creerse que por haber iniciado un camino espiritual o una serie de prácticas se está por encima del resto o que ha llegado a un lugar al que el resto de personas no han llegado o ver una diferenciación. Entonces el ego se puede manifestar también de muchas formas, pero principalmente es una coraza que hace que nos protejamos de los demás, pero que al tiempo, como toda coraza, limita el propio desarrollo del ser, en el sentido más superficial y más profundo. Entonces, el ego siempre está ahí y está bien donde está, pero hay que hacer esa coraza, digamos, más fina, más maleable, pero tiene esta función. Y luego, perdona, Enrique, me habías hecho otra pregunta. Así es quién o qué crea la realidad. Bueno, la realidad, digamos que no se crea, la realidad es. La realidad es la que es. Es decir, no por el Vedanta, pues hay una creación o una manifestación a través de Maya también, que hace bueno, pues que haya este velo y este mundo de nombres y formas que siempre van a ser cambiantes y van a ser, digamos, interpretables.
por una persona. Pero la realidad es lo que es, no hay, digamos, un proceso causal que lleve un inicio y un final, ¿no? La realidad es la que es. Digamos digamos que la realidad sería como la interpretación de la realidad, es decir, uno no la crea, uno solamente la está interpretando a través de la información que uno va adquiriendo para darle color y forma, podrías terminarla así. Bueno, lo que se hace es habitualmente una diferenciación entre realidad absoluta y realidad, digamos, dependiente. Realidad relativa, ¿no? Para Vedanta, la única realidad es lo que se llama Brahman, que es Sat, es verdad, es real, es la realidad absoluta. Lo podemos definir como el escenario de fondo donde ocurre todo. Y la realidad dependiente o realidad relativa porque tiene, digamos, va cambiando con el tiempo, mitia, es incluso el universo, ¿no? El universo puede tener un inicio y un final, o no tiene una realidad absoluta. Se puede modificar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, todo aquello que pueda ser, pueda evolucionar, pueda cambiar con el paso del tiempo, no tiene una realidad absoluta. Entonces, es importante hacer esta diferenciación entre realidad absoluta, es lo que llamamos Brahman, y realidad relativa, que es la que habitualmente pues, manejamos y la que podemos interpretar. Hace rato decías algo importante y la verdad es que también comulgo mucho con lo que dices, porque esto ya parecería que te lo encuentras a la vuelta de la esquina en muchas prácticas, que es el famoso ego espiritual, en donde obviamente uno ya a través de la apariencia de lo que es la concepción de esta universalidad se pone un disfraz para pues, después comulgar y poder profesar pues algo que ya no es directamente de Brahman, sino es algo de la parte psique, de la parte emoción y demás. Quiero preguntarte con todo esto, ¿cómo saber si lo que estamos creando nosotros como individuos diariamente no está bajo la influencia de un ego espiritual, sino verdaderamente está encaminado del ser al Brahman y no nos confundamos por ahí de repente y caer en esta trampa, ¿no? En la que es fácil decir que estamos en un trabajo espiritual o un camino hacia la conciencia, unificación con Brahman, cuando en realidad es el ego espiritual. Sabemos que el ego se puede disfrazar de muchas formas. ¿Cómo saber desde tu interpretación que alguien está viviéndose bajo una concepción universal pura a esta falacia del ego espiritual? Bueno, yo creo que aquí es importante la sinceridad con uno mismo, ¿no? Que viene también a través del autoconocimiento. Uno realmente solamente lo puede saber en el interior y esto no es fácil, ¿no? Porque precisamente parece fácil llegar ahí si uno no está dispuesto. Entonces, solamente con la sinceridad de uno mismo, la introspección en los trabajos que se puedan hacer, las prácticas, también con el estudio, ¿no? Bueno, pues de la tradición espiritual que sea, uno puede como dar pasos o ayudarse en el proceso de ver si realmente está siendo lo primero sincero con uno mismo, ¿no? Si se está poniendo este personaje también, ¿no? De este ego espiritual y está adoptando simplemente otro tipo bueno, de ego, pero sin dejar de situarse en otro plano, o está siendo sincero, está dispuesto a ver lo que hay en su interior con sus propios fallos, sus propias limitaciones y únicamente, como te digo, yo creo que siendo sincero y estando dispuesto a trabajar primero también en uno mismo, desde la vía también terapéutica idealmente y bueno, y viendo, como digo, si se manifiesta en sus distintas relaciones, si hay conflicto, si se ve situado en otro plano muy distinto que le haga sentirse superior. Pero a veces es complejo, como dices, puede tomar distintos disfraces, desde la práctica espiritual, repitiendo frases como somos uno, sin profundizar realmente en qué es el mismo. No siempre es fácil. Volviendo a tu libro, otra vez,
cuál es y cómo es, en un ejemplo, si pudieses compartirlo, real, una aplicación terapéutica bajo la fusión de la psicología y el Vedanta? En un caso real, práctico, ¿cómo fundes esto? ¿Y para quiénes son, para quiénes no son? ¿Qué es lo que se logra? ¿Cuánto tiempo dura todo este proceso? Si nos pudieras hablar un poco de la parte terapéutica, por favor. Mm. Bueno, lógicamente, como cualquier proceso terapéutico, siempre es muy individual. Cada persona está en un momento vital, tiene una serie de inquietudes que quizá ni siquiera le haya despertado un interés por lo espiritual. Entonces, quizá no es para todo el mundo, quizá no todo el mundo está en el mismo momento de búsqueda, pero tiene mucho que ver, como te decía, o como estábamos hablando antes, con el tema del ego. Desde ese punto de vista, el Vedanta ayuda mucho a diseccionar, a ver hasta qué punto está manejándose a través del ego. Se podría decir que es para todos y para nadie, en el sentido de que es muy personal, ¿no? Como cualquier proceso terapéutico, digo, desde el punto de vista transpersonal, que a lo que quiere llegar es a la raíz de la persona. Mm, se trabaja desde muchos ámbitos, ¿no? La familia, el pasado de la persona, los ancestros, yendo incluso más allá, las experiencias a veces no ordinarias de conciencia. Desde el punto de vista práctico, el Vedanta tiene, como digo, una serie de definiciones de lo que es el yo, que pueden ayudar. Lo que pasa que, claro, lógicamente, si una persona viene a terapia, no es cuestión tampoco de meterle el Vedanta a la fuerza, ¿no? Sino como una vía más, como hay otros psicólogos transpersonales que lo hacen a través del budismo, otras tradiciones. Si la persona ya tiene ese interés, se le puede a lo mejor recomendar alguna lectura o alguna práctica que tenga que ver más con el Vedanta, pero de por sí, quizá esto, el libro en sí, la lectura o la fusión de estas dos corrientes, ¿no? O dos, el mundo psicológico y el mundo del Vedanta, sirve, yo creo que también para terapeutas transpersonales que estén dispuestos a aplicarlo desde su propia perspectiva esta vía, y para personas que acudan a terapia, como digo, hay que ser también un poco sutil, no se trata tampoco de encauzarles por una tradición, sino de, bueno, a través de su propio proceso, que puedan cuestionarse si realmente esos problemas que tienen son la esencia de su vida, si se puede hacer algo con ellos, si el ego está operando ahí, si hay conceptos que se pueden de alguna forma modificar, pero como digo, yo al menos desde el punto de vista terapéutico es siempre de una forma sutil y siempre de una forma muy personal. No sabría decirte un protocolo, ni mucho menos, y entendiendo que el Vedanta tiene un potencial terapéutico, pero yo creo que de una forma en la que tampoco se le guía a la persona que tenga por qué seguir esa tradición, ni mucho menos. Hay que respetar en el momento en el que esté la persona, que como digo, a lo mejor ni siquiera la ha llevado todavía a lo espiritual, la ha llevado a lo espiritual a lo mejor de otras formas. Entonces, bueno, tampoco el Vedanta, el riesgo que puede tener en cuanto a la vía terapéutica es que haya un exceso de intelectualidad, en el sentido de que el Vedanta principalmente es estudio, es autoconocimiento, pero a través de las escrituras. Y una persona muy intelectual, quizá primero lo que tiene que hacer es bajar ese exceso de intelectualidad y buscar más el cuerpo, buscar más lo irracional, buscar más lo emocional a veces. Entonces, como digo, quizá ni siquiera es para todo el mundo. Sí que en un proceso posterior, ya más avanzada la terapia, sí pueda ser recomendable. Pero, como digo, me encuentro también con personas muy intelectuales, a mí me ha pasado también en su momento, en el que todo lo quieres darle una respuesta a través de lo intelectual y no a través de lo experiencial o a través de lo corporal, que también tiene su utilidad terapéutica. Entonces, bueno,
hay que manejarse un poco ahí también. A través de esta fusión que propones tú de la psicología y el Vedanta, es como puedes llegar, de acuerdo a tu propuesta, llegar a esas respuestas no racionales, sino más espirituales. Sí, sí, yo diría que sí, o yo es en la tradición en la que me he sentido más cómodo, o he encontrado estas respuestas o en el camino de encontrarlas, pero eh, es un poco todo, como te decía, también lo corporal, lo energético tiene su lugar en terapia siempre, es decir, no se puede ir solamente por la vía de la comprensión intelectual, pero en un momento ya con una base ya bien asentada de lo que a los límites también de la mente. Entonces sí, entonces yo creo que el Vedanta es, o al menos para mí, el camino que te va a ofrecer unas respuestas a este cuestionamiento principal de quién soy yo, qué es este mundo y qué es lo trascendente. ¿Hay algún trabajo post-terapéutico que recomiendes después de cada sesión para poder, no sé si decirle, tener como una tarea post-terapia para que la gente vaya integrando lo que bien se ha compartido y eso empiece a revolucionar o acelerar? Y no porque se busque acelerar, pero eso de forma natural, eso que es el despertar de conciencia para uno mismo. ¿Hay prácticas que recomiendes después de una terapia? Siempre, Enrique. Esto creo que es fundamental, el trabajo entre sesiones y posteriormente, después del proceso terapéutico, continuar con este trabajo, ¿no? Hay prácticas siempre, como digo, desde un punto de vista individualizado, pero obviamente hay puntos en común. Siempre hay un trabajo de meditación. Hay luego, por supuesto, distintos tipos de meditación, pero bueno, vamos a hablar de la meditación en general. Estar con uno mismo, sea con la práctica que sea, pero sentarse con uno mismo unos minutos y ver qué pasa ahí, ¿no? Porque, como hablo en el libro también, no siempre meditar, o depende del momento vital de la persona, no siempre meditar es la solución. A veces incluso puede llevar a la persona a una mayor agitación. Pero como una de las tareas que se pueden proponer es esto precisamente, ¿no? La meditación, prácticas energéticas que tienen que ver también con un ejercicio físico que haga, como te decía anteriormente, que la persona baje un poco las revoluciones de la mente, porque habitualmente vivimos en una sociedad en la que se piensa demasiado. Hay un abuso del pensamiento racional y esto también se puede trabajar, ¿no? Pues con prácticas energéticas, corporales, muy importantes también. Y bueno, hay distintas prácticas, ¿no? También, dependiendo de la persona, pues se le puede también recomendar ciertas prácticas que tengan que ver con el arte, con mm, que pueda manifestar eh, pues su propio mundo interno a través del arte, a través de la música. Hay ejercicios precisamente también que tienen que ver con la música en cuanto a al movimiento energético. Es decir, hay sí, distintas prácticas que se pueden hacer. Bueno, no sé si aceleran, pero desde luego parece que encauzan un poco o no se limitan simplemente a lo que es modificar el pensamiento, porque eso no funciona. Si fuese tan fácil, pues acabaríamos todos los procesos en 2 sesiones, ¿no? Cambia este pensamiento por otro, como dice la psicología cognitivo-conductual, y ya está. Pero hay mucho más, ¿no? Desde tu experiencia, lo que ha sido en la parte terapéutica, y esta es otra pregunta igual que le he hecho a muchas personas que han pasado aquí en el podcast, ¿tú consideras que aplicando o siguiendo estas terapias, tanto el momento de las sesiones como las post sesiones hasta los siguientes reencuentros, esto pudiera generar un cambio a nivel salud físico de la persona? Es decir, personas que vengan con algún problema, cáncer o diabetes o leucemia, siguiendo una fusión como la que propones con el constante seguimiento, no nada más en las charlas o en las sesiones que tienes, ¿tú has visto, consideras que puede haber un impacto a nivel físico para una sanación? Sí, Enrique, hasta un punto a veces es difícil de creer, ¿no? Pero obviamente el cuerpo, la mente son uno, ¿no?
Entonces, he visto, en la consulta y no solamente en la mía, por supuesto, sino compañeros o en casos que conozco personalmente, una mejora muy fuerte en problemas físicos localizados en el proceso de la terapia, ¿no? El proceso de la terapia psicológica y también, claro, unido pues a todos los aspectos, ¿no? Alimentación, ejercicio, las prácticas diarias. Es todo un conjunto, pero sí que hay una mejora a nivel físico, en dolencias físicas localizadas, objetivas, por decir así, que mejoran muchísimo en el proceso de la terapia. Fíjate que es algo que he visto también muchísimo y aunque han sido diferentes temas o diferentes tópicos los que se han tocado en el canal, he sacado una conclusión por lo que escucho atrás de ellos, pero también por supuesto por mi experiencia aquí, ya dando por muchos años clases y conferencias, que en la medida en la que empiezas a trabajar, empiezas a observar, empiezas a integrar lo que es la parte psicológica desde el punto de vista de observación y a su vez empiezas un trabajo de introspección, de autoobservación, de espiritualidad, en automático empieza a sucumbir la parte física porque desde lo que he visto, desde lo que he comprobado, ahora que te escucho a ti también, es que una vez que nosotros empezamos a modificar todo este caos en la parte psique y empezamos a darle esta prioridad a la parte espiritual, a la parte integral, solemos decir en el campo yoico, salvo que tú pienses diferente, que el cuerpo sigue a la mente en todos los ámbitos, ¿no? Lo que la mente pueda generar como un caos, el cuerpo lo va a recibir, digamos, como un recipiente para empezar a guardar o a integrar todo esto que no se puede desenmascarar de la psique, pero una vez que uno empieza en estos trabajos de psicología, de terapia, a través de lo que tú pones en el libro, empieza a haber un orden. Y si entonces el cuerpo sigue la mente y la mente empieza a estar mucho más clara, mucho más en paz, el cuerpo lo refleja y esto parecería para algunos como algo milagroso, que no de milagro, creo que no tiene nada, porque todo es ciencia, es fisiología, es química, está ya comprobado, ¿no? Viene el proceso de sanación. Entonces, desde tu experiencia con lo que tú propones, dirías y compartes que la fusión de la psicología y el Vedanta tienen la capacidad no nada más de resarcir algún daño físico, sino por supuesto también ser mucho más conscientes, congruentes y coherentes con nosotros mismos para darle ese espacio de gozo o de integridad a lo que propone el Vedanta, que es la comunión con el Brahman, desde el Atman, desde el ser hacia la fusión universal. ¿Qué me dices de esto? Totalmente de acuerdo. Te pongo un ejemplo. No sé, en la consulta aparecen personas que me dicen de la buena experiencia, la buena sensación de dar un paseo por el campo, ¿no? Sobre todo, pues, personas que a lo mejor no lo tienen al alcance y lo hacen esporádicamente y tienen más conciencia pues, de los beneficios de dar un paseo por el campo. Por ejemplo, ¿no? No conozco a nadie que le siente mal eso, pasear por el campo. Como ejemplo, la integración del cuerpo y la mente, yo la veo en la consulta cuando una persona tiene un bloqueo, estamos conversando, me está contando lo que le pasa y parece que no hay un avance, pero esto pasa en poco tiempo, ¿no? En cuanto hacemos alguna práctica física, energética al final, es muy rápida la evolución o el desbloqueo, ¿no? De estas memorias guardadas en el cuerpo, que de ahí también, obviamente, hay un reflejo, una manifestación en cuanto a enfermedades, malestares de cualquier tipo, no solamente como algo psicosomático, sino que aparece ahí pues, una dolencia que no se sabe muy bien de qué, que perdura durante años y de repente se hace un tipo de terapia, no tiene por qué ser psicológica, puede ser incluso energética, otros tipos de terapia como Reiki, de distintas formas, ¿no? No es la única vía, es lo que quiero decir. Pero sí que el cuerpo almacena memorias, almacena traumas psicológicos. Mm, Únicamente uniendo cuerpo-mente puede haber un bienestar, ¿no? Una persona que tiene un malestar
muscular al final acaba estando mal también emocionalmente, ¿no? No sé, está totalmente unido. Entonces el Vedanta es verdad que da un soporte intelectual, si se quiere, pero intelectual en el sentido de, bueno, dar ese autoconocimiento que es necesario también, ¿no? Luego está, el Vedanta no trata la práctica física o energética en el sentido de hacer un ejercicio que también vaya a ser beneficioso para la persona, pero sí da el soporte y el autoconocimiento necesario para luego aplicar todo tipo de prácticas y, por supuesto, la corporal también. Sí, totalmente. Vienen como estas resoluciones psicológicas a través, me imagino, de las terapias que estás compartiendo, por lo que entiendo, como decir, ¿sabes qué? Ya entendí, ya me cayó el 20. Ah, siento un alivio psicológico, un alivio emocional, porque esto que me has compartido o esto por donde he estado integrándome me hace ver las cosas de forma diferente, ya no batallo, ya no lucho, ya integro. Y eso para el cuerpo, por supuesto, también es un descanso profundo, ¿no? Solemos decir en el campo yoico que con una enfermedad sucede, no sucede, pum, de la noche a la mañana o por obra de magia, ¿no? Sino más bien ha habido un proceso, un patrón de conducta, pensamiento psicológico que se repite, se repite, se repite hasta que, bueno, obviamente dispara. Y esto aunado de las ciencias, y la ciencia tiene esta famosa frase que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues si empezamos a transformar la química de nuestro cerebro, la forma en la que estamos pensando, integrando con lo que estás proponiendo tú, que es psicología y Vedanta, forzosamente sí o sí, entonces nuestra parte física, que es el resultado de esa interacción energética, va a cambiar. Y eso es importante. Carlos, estamos ya a punto de cerrar la entrevista el día de hoy. Y hay una pregunta yo que le hago a todos los participantes de Ineludible Podcast y ahora me toca hacértela a ti. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? En la lección de vida, no sé si hay una lección o hay muchas, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Cuestionar la realidad implica cuestionarse lo que uno se cree que es, con sus propias limitaciones, pero también con su propio potencial. Entonces, no sabría ponértela a lo mejor como una lección, yo creo que son varias, a lo mejor a lo largo de mi vida, las que he podido aprender o tengo presentes, pero que las localizaría ahí, ¿no? En lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre este cuestionamiento de la realidad que implica cuestionarse lo que es uno y lo que es el mundo que cree. Y eso implica cierto sufrimiento, a lo mejor en un principio, porque uno vive muy cómodo en lo que cree que es, tanto el mundo como uno mismo, pero aunque implique este sufrimiento o este trabajo, mm, da posteriormente cierta paz, o una paz, como decía, de fondo para soportar todos los vaivenes que trae la vida. Entonces, yo creo que por ahí podría colocarlo, ¿no? Este cuestionamiento profundo para llegar a cierta estabilidad. Muchas gracias, Carlos. Para la gente que está escuchando y deseara hacer alguna consulta o comprar tu libro o buscarte, lo que sea, ¿bajo qué redes sociales te pueden localizar? Bueno, yo estoy en Instagram y en Facebook, pero no estoy muy activo, la verdad. No publico mucho. Pero sí tengo una web donde me pueden localizar, donde escribo también puntualmente artículos, que es en psicotranspersonal.com. Y bueno, a través de esa web también aparecen ahí mis redes sociales, aunque ya digo, no estoy muy activo. Y bueno, las terapias, las consultas las tengo presenciales aquí en Madrid, en la Sierra, y también online. También hago consultas online. Luego, como astrólogo, pues también tengo mi web que es astrologiahindú.com. Quizá en un futuro podamos hablar del tema de astrología, es otro mundo. A veces convergen, pero yo he preferido hasta cierto punto tener cada uno por separado. Y bueno, ya digo, tengo mis redes sociales, aunque no esté muy activo, pues nos podemos ver ahí a través de esas webs, pues ahí están los vínculos y ahí nos podemos encontrar. Ha sido un placer, Enrique.
Muchas Agradecer. gracias. Gracias. De hecho, voy a dejar toda tu información, los links aquí abajo en el video y en el podcast para que la gente, pues, que se interesa vaya directamente ahí. Y bueno, Carlos, agradecerte enormemente la entrevista. Me ha gustado mucho y sí, ¿por qué no? Por supuesto, considerar una posible reunión más adelante para hablar de astrología desde tu experiencia. Sería bastante interesante que hasta el día de hoy me parece que ahorita no ha habido un tema de astrología en Ineludible Podcast y es un tema también interesante. Carlos, ¿algo más con lo que desees cerrar este podcast? Pues poco más, Enrique, ha sido un placer. Me ha parecido muy interesante tus preguntas, cuestionamientos profundos que han surgido pues también a través de la lectura del libro bueno, cuestiones en las que se habla en Ineludible, perdona. Y nada, pues un placer, agradecerte la invitación y nada, mucha suerte. Hariom y Muchísimas gracias. Shalom. Muchísimas gracias y también gracias a ti que estuviste escuchando, estuviste atendiendo este podcast y nos estaremos viendo, escuchando o leyendo en los siguientes episodios. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.